enfoques para conversar un poco sobre el estado de las reformas judiciales en la región y pensar un poco también sobre las estrategias a nivel interno. Me parece que las líneas teóricas y de trabajo que deja planteado el libro Justicia para Todos, el libro que se va a presentar hoy a la tarde, resultaron para mí un interesantísimo punto de encuentro desde donde abrir el diálogo. En este sentido, mi presentación tiene como objetivo compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que fue la crisis del Poder Judicial argentino, reflejado fundamentalmente a partir del año 2001, el debate político que lo rodeó y con su protagonismo creciente, y las razones que llevaron a que un organismo de derechos humanos como el CELS se dedicara a introducir en su agenda de trabajo una perspectiva dirigida a lograr reformas institucionales en temas de justicia. Para esto me interesaba destacar dos puntos del libro que me parecían centrales y que fueron tocados durante todas las distintas presentaciones, de una manera u otra. Por un lado, la idea de que en la región se advierte un protagonismo impensado del sector judicial como factor político. Y en este sentido hay como un inusitado interés por el estudio de la justicia y de las estructuras judiciales. En palabras textuales del libro, me interesó mucho, dice algo así como: la que fuera una rama del poder relativamente opaca, técnica y mecánica, es hoy, en la mayoría de los países, una parte central del Estado y el poder político, del Estado y el poder político, y un factor importante en la definición y solución de los conflictos sociales e institucionales. Este cambio de mirada social sobre el trabajo de la justicia es algo que en Argentina se exteriorizó mucho a partir de la crisis del año 2001, que es un poco lo que voy a hablar después, y explica en gran medida, creo que, la profundización del trabajo del CELS en temas de justicia. El otro tema que me interesaba remarcar del libro es la aproximación teórico-política, digamos, para ponerle un nombre, que el libro propone para el trabajo en reforma judicial. La discusión sobre el marco teórico me parece que resulta fundamental para todos los que queremos intervenir en justicia, sobre todo para organizaciones como la nuestra, que no es una organización académica. Entonces, nutrirnos de material y de desarrollo de marcos teóricos a nosotros nos viene bárbaro, sobre todo cuando coincidimos. La propuesta del libro, si no entendí mal, me parece que gira en torno a la idea de volver a preocuparse por las instituciones, en este caso de justicia, pero ya no desde una mirada meramente técnica o instrumental, que obviamente contenía una implicancia política determinada, sino haciendo explícitos fundamentalmente los valores o los axiomas políticos que van a guiar ese trabajo de mirada institucional, como puede ser la construcción de un proyecto de ciudadanía o la perspectiva de derechos humanos. El debate por el diseño y el funcionamiento de las instituciones judiciales pasa a ocupar para nosotros un lugar central como espacio desde donde discutir la realización de objetivos políticos. Y entonces claramente se toma partido por la concreción de un proyecto de Estado. Me parece que este marco teórico es para nosotros muy importante. Y esto explica también las razones por las que el CELS decidió trabajar en temas de justicia desde una perspectiva institucional. Entonces, por ser casi de las últimas que intervienen, voy a dejar un poco de lado todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de la situación del Poder Judicial en Argentina, porque es bastante parecido a lo que se vino diciendo esta mañana. Me interesa destacar solamente que en términos de sistemas penales, los sistemas penales en Argentina siguen siendo desigualitarios, discriminatorios, violentos, ineficientes, y que todavía no han habido movimientos de reforma consistentes que se empiecen a ocupar de estos temas. Podemos identificar en algunas provincias, es complicado hablar de reforma judicial en Argentina porque cada provincia tiene su propio sistema judicial, ¿no? Pero en general en las provincias se ve esta particularidad, excepto en algunas. La provincia de Buenos Aires en el año 98 inició un proceso de reforma judicial penal que era en principio estaba guiado por valores garantistas o democráticos. Sin embargo, quizás por esta dificultad que tenemos los argentinos también de lograr consensos, a diferencia de Chile,
este proceso de reforma el año 98 sufrió un muy fuerte proceso de contrarreforma que recién ahora nuevamente se está pudiendo revertir y está comenzando a estudiarse nuevamente cómo implementar mejor el código que fue aprobado en su momento en el año 98. Otro caso en la provincia de Chubut sancionó un código procesal muy moderno que está guardado en un cajón porque todavía no llegaron a tener los consensos suficientes como para poder implementarlo y están discutiendo encima otro código porque ese que en su momento se llegó a sancionar nadie es capaz de respaldarlo y al no estar los consensos políticos para implementarlo, bueno, quedó perdido en algún lugar. Entonces, bueno, un poco voy a dejar de lado este diagnóstico y me voy lo dejo un poco entre paréntesis porque lo voy a retomar al final, pero me quiero dedicar fundamentalmente a contarles lo que fue el proceso de renovación de la Corte Suprema que se vio en Argentina a partir del 2001 y que a mí me resulta un proceso muy interesante porque fue, como decía mi amigo brasilero, un proceso de reforma que no fue concebido como tal, no fue impulsado desde organismos extranjeros, sino que ante una crisis social muy profunda se impulsaron reformas y en alguna medida algunas fueron exitosas. Entonces me voy a dedicar básicamente a esto y después retomo un poco el tema del diagnóstico. La situación de crisis que vivió el Poder Judicial argentino y el debate político que lo rodeó se explica en gran medida por la crisis del año 2001 que tuvo como consecuencia la renuncia del presidente de la Rúa, elegido democráticamente, y mostró un país sumido en la pobreza, fracturado socialmente y con un gran descrédito y desconfianza hacia las instituciones políticas. Esta circunstancia hizo que se depositara una mirada más alentadora sobre el sistema judicial y que se trasladaran expectativas sociales hacia el Poder Judicial como último espacio para la defensa de los derechos y como contrapeso de los demás poderes políticos. Esto retoma un poco lo que yo les decía como primer punto que destacaba del libro, el protagonismo de la justicia como actor político. Si bien la crisis puso en evidencia el descrédito social que también recaía sobre la Corte Suprema de ese entonces, cuyo mote era el de corte adicta o corte con mayoría automática, las acciones judiciales se tornaron la herramienta más valorada para el reclamo social en una suerte de reemplazo de la mediación política por parte de la justicia. En ese contexto, el sistema de justicia dejó de ser un mero instrumento y pasó a constituirse en un actor político de suma relevancia. Esto fue importante porque al mismo tiempo este protagonismo volcó al Poder Judicial al centro de la escena y ello tuvo como efecto que comenzara a problematizarse seriamente su funcionamiento y su integración. Por ejemplo, el CELS, como ya les dije, un organismo de derechos humanos que históricamente había acudido a la justicia para reclamar la efectiva protección de los derechos humanos, advirtió que la agenda de trabajo debía estar dirigida también a la construcción de un poder judicial con la legitimidad política y social necesaria para constituirse y afianzarse como un actor que fuera llamado a intervenir y que pudiera instalarse como herramienta de comunicación, de debate, de diálogo, para instar a los poderes públicos a respetar los compromisos asumidos, sobre todo en materia de derechos fundamentales y universales. En la medida que se consideraba indispensable el impulso de procesos de inclusión social y de regeneración de la legitimidad institucional, apareció también la preocupación por generar reformas jurídicas y políticas públicas relacionadas con la justicia que fueran en esa misma dirección. Y comenzó a notarse una mayor pelea por cómo y quién instalaba temas de agenda judicial. De este modo, en alguna medida las preguntas pasaron a ser ¿cuál es la estructura judicial necesaria para garantizar esos derechos o la construcción de una efectiva ciudadanía? ¿Por qué o para qué las reformas de gestión? Claramente ya no alcanzaba con las acciones judiciales que acostumbrábamos a plantear y las estrategias de incidencia política pasaron a constituir el centro de la agenda de nuestro trabajo en justicia.